Mi nombre es Isabella Ruiz, tengo 24 años, y hace apenas una semana estaba sosteniendo la mano de mi padre mientras él tomaba su último aliento. La leucemia se lo llevó demasiado pronto, dejándome no solo sin mi único padre verdadero, sino también a merced de Regina, mi madrastra de los últimos 5 años. Tu padre siempre fue demasiado blando contigo, fueron las primeras palabras que Regina me dirigió después del funeral. No lágrimas, no consuelo, solo esa mirada fría que había perfeccionado desde que se casó con papá. Mamá falleció cuando yo tenía 12 años. Durante 6 años, fuimos solo papá y yo, construyendo una relación hermosa basada en el amor y la confianza mutua. Él era un arquitecto exitoso, y yo crecí entre sus planos y maquetas, soñando con seguir sus pasos. Todo cambió cuando conoció a Regina en una gala de beneficencia. Era hermosa, carismática y, como más tarde descubriríamos, una experta manipuladora. Se casaron después de solo 6 meses de noviazgo. Isabella, cariño, me dijo papá la noche que anunció su compromiso, sé que esto es repentino, pero Regina me hace feliz. Y ella tiene 2 hijos de tu edad. ¿Tendrás hermanos? Sus hermanos, los gemelos Marco y Paula, resultaron ser tan encantadores como su madre, cuando papá estaba presente. Cuando no, eran expertos en hacer mi vida miserable. Durante los siguientes 5 años, observé cómo Regina lentamente comenzó a ejercer más control sobre la vida de papá. Primero fueron pequeñas cosas, cambiar la decoración de la casa que mamá había elegido, reorganizar el estudio de papá, sugerir que vendiera algunos de los recuerdos familiares porque ocupaban demasiado espacio. Intenté advertirle a papá, pero Regina siempre se me adelantaba. Oh, Roberto, la escuché decir una noche. Me preocupa Isabella. Sé que está en una edad difícil, pero sus celos son cada vez más evidentes. Quizás deberíamos considerar enviarla a estudiar al extranjero. Por suerte, papá se mantuvo firme en ese aspecto. Isabella se quedará aquí. Esta es su casa tanto como la nuestra. Cuando papá enfermó hace un año, las cosas empeoraron. Regina comenzó a administrar sus medicamentos, a controlar quién podía visitarlo y por cuánto tiempo. Incluso intentó limitar mi tiempo con él, argumentando que necesitaba descansar. La última semana de su vida, papá insistió en quedarse a solas conmigo una tarde. Bella, susurró, usando mi antiguo apodo de la infancia, hay algo que necesitas saber. Pero antes de que pudiera terminar, Regina entró con la enfermera para su medicina para el dolor, y papá cayó en un profundo sueño del que nunca despertó completamente. Ahora, una semana después del funeral, estoy en mi habitación empacando mis cosas. No por elección, sino porque Regina acaba de darme un ultimátum. Tienes hasta mañana para irte, anunció durante el desayuno. Esta es mi casa ahora, y francamente, ya no hay razón para que sigas aquí. ¿Qué? Esta también es mi casa. He vivido aquí toda mi vida. Oh, querida, su sonrisa era venenosa. Eras la hija de Roberto, no la mía. Y ahora que él no está, las cosas van a cambiar por aquí. Marco y Paula, sentados a la mesa, sonrieron con malicia. Además, continuó Regina, necesitamos tu habitación. Paula quiere convertirla en su estudio de yoga. No puedes hacer esto. Papá nunca lo permitiría. Bueno, tu padre no está aquí, ¿verdad? Y como su viuda, legalmente esta casa es mía. Así que, o te vas por las buenas, o haré que seguridad te escolte fuera. Subí a mi habitación, las lágrimas nublando mi visión mientras empacaba años de recuerdos en cajas. Entre los libros de arquitectura que papá me había regalado, encontré un sobre amarillo que nunca había visto antes. Estaba a punto de abrirlo cuando escuché golpes en la puerta principal. ¿Señora Regina Ruiz? Una voz masculina resonó desde abajo. Soy el abogado Martínez, representante del señor Roberto Ruiz. Tengo documentos urgentes que requieren su atención inmediata. Desde mi habitación, podía escuchar la conversación que se desarrollaba en la sala. Documentos urgentes. La voz de Regina sonaba tensa. ¿No puede esperar? Estamos en medio de una reorganización familiar. Me temo que no, respondió el abogado. ¿Está la señorita Isabella presente? Esto la concierne directamente. Isabella, gritó Regina. Baja inmediatamente. Guardé el sobre amarillo en mi bolso y bajé las escaleras. En la sala,
Un hombre de mediana edad con gafas estaba sentado, rodeado de documentos. Regina y los gemelos estaban de pie, observando con evidente ansiedad. Señorita Isabella, sonrió el abogado, soy Carlos Martínez. Su padre era no solo mi cliente sino también un querido amigo. Tengo instrucciones específicas de él que deben ser reveladas hoy. Instrucciones. Regina interrumpió. ¿Qué tipo de instrucciones? Como su viuda, cualquier asunto legal debería pasar por mí primero. El abogado la ignoró y sacó un sobresellado. Señorita Isabella, su padre me dejó esto hace 6 meses, cuando su enfermedad empeoró. Me pidió que lo entregara una semana después de su fallecimiento, específicamente cuando notara cambios en la dinámica familiar. Regina se acercó para intentar tomar el sobre, pero el abogado lo mantuvo fuera de su alcance. Esto es para Isabella, dijo firmemente. Y hay más. ¿Les importaría si reproduzco una grabación? Sin esperar respuesta, presionó play en una pequeña grabadora. La voz de mi padre llenó la habitación. Yo, Roberto Ruiz, en pleno uso de mis facultades mentales, quiero dejar constancia de lo siguiente. Me caso con Regina López no por amor, sino para proteger a mi hija Isabella. He descubierto que Regina ha estado involucrada en un elaborado esquema de fraude inmobiliario, dirigido específicamente a arquitectos y constructores exitosos. Su patrón es claro, se casa con ellos, gana su confianza, y luego, tras su muerte o divorcio, toma control de sus propiedades y empresas. Regina se puso pálida. Los gemelos intercambiaron miradas nerviosas. Después de que mi esposa María, la madre de Isabella, falleciera, Regina comenzó a acercarse a mí en eventos de arquitectura. Al principio no lo noté, pero cuando investigué más profundamente, descubrí que ella y sus hijos han estado involucrados en al menos 3 casos similares. Por eso tomé medidas para proteger el futuro de mi hija. El abogado pausó la grabación y sacó más documentos. ¿Es esto una broma? Regina se había recuperado lo suficiente para mostrar indignación. Estas son calumnias. Roberto estaba delirando por la enfermedad. De hecho, continuó el abogado, tengo aquí documentos detallando sus actividades previas, incluyendo declaraciones de las familias anteriores y registros bancarios. El señor Ruiz fue muy minucioso en su investigación. Sacó otro conjunto de papeles. También tengo aquí los documentos de propiedad de la casa. Señorita Isabella, su padre transfirió la propiedad a su nombre hace 6 meses, con una cláusula especial que impedía cualquier modificación hasta después de su fallecimiento. ¿Qué? Regina gritó. Eso es imposible. Él no podía hacer eso. No solo podía, sino que lo hizo. La casa siempre fue de Isabella. Usted, señora Regina, ha estado viviendo aquí como inquilina, no como propietaria. Me quedé sin palabras mientras el abogado continuaba revelando más documentos. La empresa de arquitectura de papá, transferida a mi nombre, cuentas bancarias protegidas, incluso una detallada investigación sobre las actividades fraudulentas de Regina. Esto no se quedará así, siseó Regina. Impugnaré el testamento. Denunciaré esto como fraude. Puede intentarlo, respondió el abogado con calma. Pero entonces tendré que entregar toda esta evidencia a las autoridades. ¿Realmente quiere arriesgarse a una investigación criminal? Regina se dejó caer en el sofá, toda su arrogancia desaparecida. Los gemelos, que siempre habían seguido su ejemplo, ahora parecían perdidos y asustados. Tienen 24 horas para desalojar la propiedad, anuncié, encontrando mi voz y mi fuerza. Y si encuentro que algo falta o está dañado, presentaré cargos. No puedes hacernos esto, suplicó Paula. No tenemos a dónde ir. Deberían haber pensado en eso antes de intentar echarme de mi propia casa. Las siguientes 24 horas fueron surrealistas. Regina y los gemelos empacaron sus cosas bajo la supervisión de un equipo de seguridad contratado por el abogado Martínez. Mientras los observaba cargar sus maletas en sus autos de lujo, recordé el sobre amarillo que había encontrado entre mis libros. Esperen, llamé al abogado antes de que se fueran. ¿Hay algo más? Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de mi padre y varios documentos más. Mi querida Bella, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó y estás a salvo de Regina. Pero hay algo más que necesitas saber.
Los documentos en este sobre son pruebas de otros 3 casos de fraude que Regina cometió antes de conocernos. 3 familias que perdieron todo por su culpa. El dinero y las propiedades son importantes, mi niña, pero la verdadera riqueza está en cómo usamos nuestros recursos para hacer el bien. Te he dado las herramientas, ahora depende de ti decidir cómo usarlas. Con amor eterno, papá. Los documentos detallaban cómo Regina había estafado a otras familias, los Hernández, los Morales y los Vega. En cada caso, el patrón era el mismo: matrimonio, manipulación y despojo. Señor Martínez, dije, ¿podría ayudarme a contactar a estas familias? En las semanas siguientes, mientras me adaptaba a mi nueva realidad, trabajé con el abogado para hacer justicia. Resultó que los Hernández habían perdido su casa de 3 generaciones. Los Morales, un próspero negocio familiar. Los Vega, todos sus ahorros. Regina había sido más que una estafadora, había sido una destructora de vidas. Un mes después del desalojo de Regina, organicé una reunión con las 3 familias en mi casa, ahora oficialmente mía. No puedo deshacer todo el daño que Regina les causó, les dije, pero puedo ayudar a hacer las cosas un poco mejor. Con la ayuda del abogado Martínez, establecimos un fondo de compensación usando parte de mi herencia. Los Hernández recuperaron su casa. Los Morales recibieron capital para reiniciar su negocio. Los Vega pudieron reconstruir sus ahorros. Tu padre estaría muy orgulloso, me dijo el señor Hernández con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, la justicia seguía su curso. Con la evidencia acumulada, Regina enfrentaba cargos criminales. Los gemelos, que resultaron ser cómplices en sus esquemas, también fueron investigados. Una tarde, mientras reorganizaba el estudio de papá, encontré algo sorprendente: planos para un centro comunitario que nunca llegó a construir. Junto a ellos había notas sobre programas de vivienda asequible y proyectos de renovación urbana. Siempre quiso hacer más, me explicó el abogado Martínez cuando le pregunté. Pero Regina siempre encontraba formas de disuadirlo, argumentando que no era rentable, punto. Esa noche, mirando los planos, tomé una decisión. No solo continuaría el legado arquitectónico de mi padre, lo expandiría en formas que él solo había soñado. 6 meses después, inauguramos el Centro Comunitario Roberto Ruiz. El edificio, construido según los planos originales de papá con algunas modificaciones mías, se convirtió en un espacio para que personas de bajos recursos recibieran asesoría legal gratuita, especialmente en casos de fraude inmobiliario. Es irónico, comentó el abogado Martínez durante la inauguración. Regina quería quitarte todo, pero al final, sus acciones te llevaron a crear algo mucho más grande que una simple herencia. Un año después del fallecimiento de papá, recibí una carta inesperada. Era de Paula, una de los gemelos. Isabella, Marco y yo estamos en terapia. Mamá está en prisión, enfrentando 15 años por fraude múltiple. Sé que lo siento, no es suficiente, pero necesitaba que supieras que tus acciones nos hicieron ver la verdad. No buscaste venganza, buscaste justicia y ayudaste a otros en el proceso. Eso nos hizo replantearnos todo. No espero perdón, solo quería que supieras que tu ejemplo está cambiando vidas, incluso las nuestras. La carta me hizo llorar, no de tristeza sino de una extraña mezcla de paz y comprensión. Papá tenía razón, la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en cómo lo usamos para impactar las vidas de otros. Ahora, cada vez que entro en el estudio que una vez fue de papá, siento su presencia. Los planos nuevos se mezclan con los viejos, pero todos tienen el mismo propósito: crear espacios que no solo sean hermosos, sino que también hagan del mundo un lugar mejor. En la pared, junto a mi título de arquitecta, cuelga una foto de papá y yo cuando era pequeña, construyendo castillos de bloques. Debajo, enmarcada, está su última nota para mí. La mejor arquitectura, mi bella, no solo construye edificios, construye esperanza. Y eso es exactamente lo que intento hacer cada día, honrando su memoria, no solo preservando su legado, sino expandiéndolo en formas que él habría amado. Gracias por ver mi historia. No olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.